Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a sumergirnos en una de las transiciones más comentadas y yo diría que polémicas de la música española reciente, el cambio de vocalista en La Oreja de Van Gogh. Efectivamente, un tema complejo. Tenemos por un lado a Leire Martínez, que deja la banda en octubre de 2024 tras casi 17 años, y por otro, un año después, casi milimétricamente, se confirma el regreso de Amaya Montero, la voz original. Exacto. Y la cuestión que planteamos hoy, esto es importante, no es tanto quién es mejor cantante. Eso es otro debate. La pregunta clave es sobre la gestión de todo este proceso. Es decir, la vuelta de Amaya, ¿fue un retorno necesario, estratégico a la identidad del grupo? O, por el contrario, y aquí es donde yo voy a poner el foco, la forma en que se gestionó la salida de Leire es una ruptura tan mal comunicada que acaba dañando el legado de la propia banda. Yo voy a defender esto último, que la gestión ha sido como poco deficiente y muy desconsiderada. Pues yo sostendré lo contrario, que estamos ante una decisión artística que es legítima, coherente y, sobre todo, necesaria para el futuro del grupo. Un simbólico volver al origen. Pues vamos a empezar. A ver, mi postura parte de una idea fundamental. El regreso de Amaya Montero no es una ocurrencia de un día para otro, no es un capricho. Yo creo que es el resultado de un proceso de reflexión interna muy largo y seguramente muy complejo. El propio comunicado que anunció la marcha de Leire hablaba de profundas conversaciones y de mucho tiempo de reflexión. Eso ya nos da una pista. Esto no es un simple cambio de cromos, es un acto de coherencia artística. Es un intento de reconectar con el ADN original, con la esencia que dio forma a sus álbumes más icónicos. Para mí la clave está en una frase que usaron: diferentes maneras de vivir el grupo. Esto es, a todas luces, un eufemismo bastante elegante para hablar de visiones artísticas o profesionales que sencillamente ya no eran compatibles. Ya. A veces, para que un proyecto sobreviva a largo plazo, tiene que volver a su punto de partida. Y si a esto le sumas el contexto más amplio, como la pausa que anunció Pablo Benegas, pues todo apunta a una reestructuración muy profunda. Un movimiento estratégico global para salvar el alma del proyecto, no solo para cambiar de cantante. Entiendo perfectamente tu punto, ¿y es verdad? Claro que sí, que cualquier banda tiene derecho a redefinir su dirección artística. Faltaría más. Sin embargo, para mí el problema fundamental aquí no es el qué, o sea, el regreso de Amaya, sino el cómo. El foco del análisis para mí tiene que estar en el trato que se le ha dado a Leire Martínez y, por extensión, al legado de los 17 años que ella ha representado. La comunicación no fue simplemente mejorable, como se suele decir. Fue un desastre absoluto que revela un conflicto muy profundo. Bueno, No. El dato más demoledor, el que desmonta por completo cualquier narrativa de una separación amistosa, es la declaración pública de la propia Leire. Ella afirma que no firmó el comunicado que anunciaba su propia salida. A ver, esto es una anomalía sin precedentes. Es la prueba irrefutable de que la ruptura fue, como mínimo, conflictiva y no consensuada. Y sus palabras de después, aquello de «yo no soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros», confirman que hay un trasfondo de tensiones que la banda gestionó con una opacidad y una frialdad incomprensibles. La percepción mediática de ruptura abrupta no es un invento. Es el eco del propio fracaso comunicativo del grupo. Vale, acepto que la comunicación pudo ser mejorable, si la miramos desde una perspectiva de relaciones públicas puras y duras. Pero a veces hay que intentar entender estas decisiones desde la lógica interna de un grupo que lleva décadas funcionando. Quiero decir, ¿y si esa frialdad, esa comunicación tan parca en detalles fue precisamente un acto de protección? ¿Protección de qué? Protección de la propia banda. Los miembros han insinuado en el pasado que había diferencias desde hace tiempo. Quizás una ruptura limpia y tajante, aunque desde fuera se viera dolorosa, era preferible a airear públicamente desacuerdos, reproches. Imagínate un escenario de entrevistas cruzadas, declaraciones incendiarias. Eso sí que habría destruido el legado de la banda para siempre. A veces hay que tomar decisiones casi quirúrgicas, aunque externamente parezcan frías, para proteger la institución a largo plazo. El objetivo era claro: cerrar una etapa de forma definitiva para poder centrarse en el futuro, en esas nuevas historias que ya están componiendo. Fue,
Yo creo una medida de contención. Es que, perdona que te lo diga, pero ese argumento no se sostiene. Una cosa es evitar un circo mediático y otra muy distinta es gestionar una salida con lo que parece, a todas luces, un desdén. Proteger a la banda no puede ser un pretexto para menospreciar a quien ha sido su voz y su imagen durante casi 2 décadas. Lo que tú llamas una ruptura limpia fue percibido por una gran parte del público como un ajuste de cuentas. Y la escenificación posterior no ayuda a nada. Anunciar la vuelta de Amaya justo un año después parece un movimiento tan calculado, una coreografía diseñada para minimizar la etapa anterior, para decir, esto fue solo un paréntesis. No lo veo así. No, no es que no se trata de airear trapos sucios, se trata de gestionar una transición con la altura y el respeto que merece tu propia historia. No protegieron a la banda, protegieron una narrativa muy concreta, la del regreso de la original, y lo hicieron a costa de invalidar todo lo demás. Y eso, estratégicamente, me parece un error garrafal. Un momento. ¿Invalidar o simplemente recontextualizar? Yo creo que este movimiento, lejos de dañar el legado, lo que hace es asegurar la identidad original de La Oreja de Van Gogh. La vuelta de Amaya tiene un peso simbólico enorme. Conecta al grupo no solo con una voz, sino con una forma de componer, de sentir, que definió a toda una generación con álbumes como El viaje de Copperpot o Guapa. No se está borrando la etapa de Leire. Esa etapa existe con sus éxitos, sus giras. Claro. Simplemente se está cerrando un capítulo para abrir otro que previsiblemente estará más alineado con la visión artística de los fundadores. Es una decisión que prioriza la esencia sobre la cronología. Pensemos en otras grandes bandas. Cuando un miembro fundador regresa, a menudo se produce un renacimiento creativo porque se recupera una química original que es irreemplazable. Es una apuesta por la autenticidad. Sí, pero insisto, ¿a qué coste? Esa apuesta por una supuesta autenticidad lo que hace es devaluar activamente el legado de la era Leire. Durante 17 años, para toda una nueva generación de oyentes, La Oreja de Van Gogh era Leire Martínez. Su voz es la que está ligada a sus recuerdos de adolescencia, de juventud. Despedirla así, con un comunicado que ella no suscribe y un silencio sepulcral, crea una narrativa muy tóxica. Una donde su contribución parece secundaria, casi un interludio prescindible entre 2 épocas auténticas de Amaya. Pero eso es una interpretación de los fans, no necesariamente la intención de la banda. Pero es que la percepción es la realidad en estos casos. La gestión ha sido tan pobre que, en lugar de integrar sus 2 grandes épocas como parte de una historia rica, la banda ha optado por fracturar su propio relato. Han forzado a los fans a elegir bando, exacerbando una división que una gestión más inteligente podría por lo menos haber mitigado. Podrían haber celebrado ambas etapas, pero eligieron la ruptura. Entiendo la lógica de la fractura del fandom, pero en el arte, a veces, la visión a largo plazo tiene que prevalecer sobre la opinión pública a corto plazo. Toda esta polémica, que es innegable, se centra en las formas, pero la decisión de fondo es puramente artística. Si esta reunión con Amaya da lugar a un renacimiento creativo, a un álbum que sea aclamado por su calidad, ¿de verdad no crees que esta controversia se convertirá en una simple anécdota? La historia de la música está llena de rupturas polémicas que quedaron en nada en cuanto la nueva música demostró la validez de la decisión. Se ha tomado una decisión pensando en la música del futuro, no en calmar los debates de las redes sociales del presente. A ver, es que no podemos separar tan fácilmente la obra de su percepción. El coste en imagen pública ha sido enorme y eso puede tener consecuencias artísticas. La controversia ha generado un debate muy agrio y una parte considerable de sus seguidores se ha sentido, no ya decepcionada, se ha sentido traicionada. Y no por la vuelta de Amaya, sino por el trato a Leire. La pregunta es si el nuevo material, por excelente que sea, podrá superar esta mancha de origen, o quedará para siempre condicionado por cómo se hizo la transición. Han creado una herida en su propia base de seguidores. Y un legado no es solo una discografía, es la relación de confianza que construyes con tu público, y esa relación, para muchos, se ha visto dañada. Pero ese contexto es temporal. La música es permanente. Si el grupo, con Amaya, es capaz de crear una obra maestra, esa obra redefinirá el contexto. Es un riesgo, sí, sin duda, pero quizá un riesgo necesario para evitar la alternativa, una lenta decadencia por mantener una formación que internamente ya no funcionaba.
Desde mi punto de vista, han elegido la posibilidad de un futuro brillante, aunque el camino sea doloroso, en lugar de la certeza de un presente cómodo, pero artísticamente estancado. Es una decisión de valientes. O una decisión imprudente que subestima el poder de la narrativa. Creen que controlan el relato, pero la historia que ha quedado es la de un despido frío y una falta de reconocimiento. Y esa historia va a competir siempre con la música que hagan. Han hipotecado su futuro inmediato por no saber cerrar su pasado con un mínimo de elegancia. El tiempo dirá, claro, pero de momento el daño a su imagen ya está hecho. En fin, para resumir mi posición, aunque la transición ha sido comunicativamente abrupta y ha generado un debate comprensible, sigo sosteniendo que responde a una necesidad artística muy profunda. Es una apuesta arriesgada, sí, pero por recuperar la coherencia y la identidad fundacional del grupo. Un movimiento cuyo verdadero valor no se medirá por los titulares de hoy, sino por la calidad y la trascendencia de la música que están por crear. Y yo concluyo que, más allá de la posible validez artística de la reunión, la ejecución ha sido un error estratégico de manual. La falta de transparencia, de empatía y de consideración hacia la figura de Leire Martínez ha generado una herida muy profunda en la biografía del grupo. Han demostrado una gestión muy pobre de su propio legado, fracturando a su público y dejando una mancha de conflicto que será muy difícil de borrar, por mucho éxito que pueda tener su nuevo trabajo. Bueno, creo que en algo sí podemos estar de acuerdo. La verdad completa de lo que pasó de puertas para adentro, pues no la conocemos. Y está claro que hay versiones y percepciones muy contradictorias. Este caso, al final, ilustra a la perfección esa tensión que viven los grupos tan longevos entre la evolución, la fidelidad a los orígenes y la gestión de los legados personales y colectivos. Desde luego. Al final serán el tiempo y, sobre todo, la respuesta del público a esta nueva vieja etapa de La Oreja de Van Gogh los que dictarán sentencia. Ellos juzgarán si esta controvertida decisión fue un acierto para la música o una herida imborrable en su historia. La conversación, desde luego, no ha hecho más que empezar.